Amigos y amigas, nuestros hermanos que nos ven a través del canal de televisión y también en el canal YouTube, deseamos en el Señor que Dios les bendiga grandemente. Estamos en un nuevo programa, hemos estado hablando de Dios, hablando también de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy día nos encontramos nuevamente para poder seguir a la luz de la palabra, poder ir conversando diferentes temas. Y está también con nosotros nuestra hermana Ingrid del Carpio. Amén. Les saludamos a todos ustedes, a todas las personas, a todos los hermanos en la fe. No dependiendo de la religión que sea, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios para poderles entregar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias a nuestro Padre porque Él ha abierto este medio de comunicación que es un canal de YouTube, que podemos llegar hasta donde usted se encuentre. A lo mejor no se encuentra en el país de Chile, puede estar en otro país, pero ahí queremos llegar nosotros para compartir la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga grandemente y nuevamente invitarles a este nuevo programa en el nombre del Señor. También nos acompaña nuevamente hermano Samuel Mella. Bien, un saludo a todos los hermanos que hoy día nos están viendo, aquellos que nos han seguido también por el canal YouTube y nuestros hermanos también de acá, de la localidad en la cual estamos transmitiendo a través de la televisión. Sean todos muy bendecidos a través de este programa. Nosotros estamos contentos, gracias a Dios, porque Dios nos ha permitido y nos ha abierto esta puerta de poder hablar un momento de la palabra de Dios, que el programa lleva el nombre a la luz de la palabra. Y deseamos que a través de este programa, de esta grabación, usted pueda ser bendecido, pueda a lo mejor encontrar una respuesta. También me dirijo a aquellos hermanos que por alguna razón o motivo están en sus hogares, por problemas que ocurrieron dentro de la iglesia. Lo invito en el nombre del Señor a quedarse un momento con nosotros. Puede que a través del mensaje que hoy día podamos nosotros hablar, conversar acá junto a mi pastora, a nuestra hermana Ingrid, puede usted encontrar una respuesta. Así que Dios les bendiga grandemente y acompáñenos un momento a escuchar de esta palabra bendita que va a hacer bien a su vida. Hoy día es un día especial, acá estamos con lluvia, clima ya otoñal. Pero queremos entrar a la palabra de Dios y hoy día queremos hablar de lo que es el Evangelio. El Evangelio, a veces, ¿por qué nos llaman evangélicos? Claro. También el Evangelio y el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que significa, escuchamos diferentes formas que se expresa y poder nosotros, como bien dijimos la semana pasada, no con un carácter teológico de un nivel alto y tampoco nivel bajo, sino que usted pueda entender lo que es la palabra evangelio y qué es lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, parte del evangelio es grata nueva. La palabra evangelio en griego viene de evangelio y significa grata nueva. Y quiero leer la palabra del Señor, la Biblia, en Lucas capítulo 2, el versículo 8, porque creo que ahí comienza cuando ya se anuncia lo que es la parte del Evangelio. Y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sí, está bien. Con respecto al Evangelio, lo que usted está conversando esta hora y dice mi pastor es llevar las buenas nuevas, las gratas nuevas de Jesucristo. Lo que hoy día muchos predicadores y evangelistas, pastores, están llevando estas gratas nuevas de Jesucristo, dándolas a conocer a otras personas que no conocen. Conozco la experiencia de un pastor que estuvo en un instituto bíblico y lo mandaron a misionar. Entonces, cuando iba saliendo de su casa, el vecino lo ve y le dice: pastor, ¿se va? No, le dice: no me voy, voy a Misiones África.
pero ¿por qué usted con su religión van a poder cambiarle la religión a estas personas? Si ellos están bien, le decía, están bien con su religión. Le dijo, no, le dijo el pastor, yo no voy a predicar una religión. Yo llevo el Evangelio de Jesucristo, las gratas nuevas de salvación para aquellas personas. Entonces, yo lo que quiero decir en breve, que entre el Evangelio, pero la religión y el cristianismo, hay una franja muy delgada que hoy día tiende a confundirse dentro de todos los organismos y dentro de las personas que muchas veces no tienen claro qué es lo que es el evangelismo, qué es lo que es la religión. Y la religión es un conjunto de creencias religiosas, ¿ya? De normas y comportamientos tanto morales como sociales y filosóficas. Pero a través de la religión es un intento vano de poder acercarse a Dios. En cambio, en el cristianismo, lo primero es reconocer que Jesús murió en la cruz. Segundo lugar, que se levantó de entre los muertos, lo cual nosotros hemos reconocido. Reconocer que somos pecadores delante de Dios, que la religión no hace que uno se reconozca como pecador. Y también la parte más importante del Evangelio es reconocer a Cristo como nuestro único Salvador. Grata nueva, hermana Ingrid. Una grata nueva, es una alegría, un gozo. Es una buena noticia para todos aquellos que no conocemos de Cristo Jesús. En la palabra del Señor ya un ejemplo de Juan el Bautista, cuando él empezó a predicar, hablaba de una buena nueva, hablaba de una buena noticia y hablaba de la venida del Salvador, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es una buena noticia. Cristo Jesús es el que a través de él nosotros hemos recibido la salvación. Qué importante esto, porque el Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Que hace más de 2000 años atrás, como está, se anunció el nacimiento de Jesucristo. Y yo siempre digo, el cristianismo, nosotros es muy importante porque nosotros no decimos parece, sino es. El ángel le comunica primero que nada un saludo en estos días. Viene el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y yo siempre hago alusión que Dios se alegra de los trabajadores. Por eso el ángel se le aparece. ¿Por qué no se le apareció el ángel a los Reyes Magos directamente? Que ellos siguieron una señal, que es otro tema, por la estrella. Pero se le aparece el ángel y le dice, no temas, porque tuvieron gran temor. Le dice, no temas, yo les traigo buenas noticias. Yo les traigo una noticia excelente. ¿Y cuál es esa noticia excelente? Es que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Así es. Y nos dice, adivinen cómo se llama el Salvador, sino la palabra de Dios dice, y ese Salvador se llama Cristo el Señor. Entonces, ¿y qué podemos decir? Esa buena noticia viene a complementar una noticia mala que teníamos. ¿Cuál era? Que Adán y Eva pecaron, y porque ellos pecaron entró el pecado a la humanidad, pero ahora Jesucristo venía como buena noticia, que significa grata nueva, salvación. Y es algo muy importante que siempre estamos diciendo, el Evangelio va produciendo esta buena noticia que Jesucristo vino para que nosotros podamos ser salvos por medio de él. Claro, cuando usted toma el tema ahí de ahora de Adán y Eva en el Edén, en Génesis capítulo 3, en el versículo 6, nos habla del caso cuando ellos se escondieron de Dios porque habían desobedecido a lo que Dios le había planteado en un principio, que no comieran de todo de un árbol en especial dentro del huerto. Pero cuando ellos se encontraron desnudos, obviamente ellos tuvieron miedo, se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas de higo y se encontraron delante de la presencia de Dios desnudo, ¿ya? Y ahí nace, y vuelvo al tema, nace la religión, la primera religión dentro del huerto del Edén. De ahí comienza a partir para allá, porque el hecho de que ellos se cubrieron con hojas de higo, esto simboliza el esfuerzo humano para no ser rechazado por Dios. Entonces, el miedo a esconderse de Dios, el miedo de alguna forma a taparse su desnudez, como hoy día muchos seres humanos y muchas personas no aceptan el Evangelio, no aceptan estas buenas nuevas, no aceptan muchas veces el cristianismo, lo rechazan de frentón porque dicen que es una nueva ciencia, una nueva teología, etcétera, etcétera.
muchas cosas. Pero el ser humano hoy día se esconde, su miedo lo esconde de tres formas, en el ateísmo. Es una de las formas que se esconde hoy día el ser humano para no poder recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ateísmo, su creencia es que Dios no existe. Por lo tanto, como no existe, él no tiene temor que no va a dar cuenta nada, porque nosotros predicamos eso, hablamos de que dentro del Evangelio, cuando hemos recibido a Jesucristo, un día tenemos que ir a dar una cuenta, ¿cierto? Lo que buscamos a Dios. Otra forma que ellos se esconden en el materialismo. Como tienen dinero, yo lo tengo y no te necesito Dios. Son unos religiosos muchas veces. Que por eso que es muy importante cuando hablamos de evangelio. El evangelio, ustedes me han escuchado muchas veces que yo siempre hablo y digo, el evangelio es para pasarlo bien. Es para sí, eso estábamos conversando. El evangelio es para disfrutar. El evangelio es para que nos alegremos de que tenemos una gran noticia, porque a veces decimos nosotros, quiero decir algo muy importante, que a veces dicen, es que yo soy evangélico, y siempre usamos la palabra evangélico para a veces esconder cosas que son religiosos. Ese punto que aquí, la religión también que la religión, en ese sentido, el evangelio es seguir lo que Jesucristo está haciendo por nosotros, por hermana. Así es, y muchas veces nosotros, las personas que no estamos en el camino del Señor, muchas veces, como bien decía mi hermano Samuel, nos hacemos dioses, nos hacemos religiones, correcto, ya sea del dinero, del ateísmo, no creemos en Dios, no creemos en nada. Pero aquellas personas que no conocen a Cristo, dicen creer a Cristo, pero no le creen a Cristo. Dicen conocer de Dios, pero no lo conocen verdaderamente. Y el Evangelio, el Evangelio del Reino es una buena noticia y es una gracia de Dios para todos aquellos que quieran recibir y quieran conocer de Él. Y lo más importante que en el mundo en que nosotros vivimos es el fruto del pecado. Guerra, hambre, injusticias, corrupción, egoísmo, pobreza. Leyes que se están levantando contrarias a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es pecado? Es no creer en la obra del Hijo de Dios, no creer a Dios, vivir apartados de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que Jesucristo, cuando Él comienza a predicar, empieza y dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es evangelio? Es Jesucristo está acercando al reino de Dios hacia cada uno de nosotros. Y quiero decir algo muy importante. Evangelio es Jesucristo. ¿Ah? Por eso que dice, traímos gratas nuevas. Hoy ha nacido. Y ahora si nosotros nos vamos al Evangelio de Jesucristo, cuando Juan el Bautista ahora está y dice, Juan el Bautista está y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Se refiere a Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es más poderoso el que viene detrás mí, pero él es el que trae ahora una grata nueva. Una grata nueva, vuelvo a decir, evangelio es buena noticia. Y esto es muy importante, que dentro de, sí vamos a hablar de la palabra de Dios, pero nosotros como pueblo de Dios, nosotros últimamente, dice la palabra de Dios que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se será salado? Entonces muchas veces nosotros mezclamos las cosas y lo que hacemos es que en vez de dar una buena noticia, nosotros llevamos malas noticias. ¿Por qué? Porque no hemos apartado de lo que es la palabra de Dios. Y también muchas veces nuestros actos hacen que el Evangelio de Dios quede mal ante los ojos de otras personas que no conocen de Cristo. Y Jesús, en Mateo 28, 16 dice, pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Aquí nos dice que Jesucristo nos pide y nos da una gran comisión a todos nosotros como hijos de Dios a poder entregar el Evangelio, esta buena noticia a todo aquel que lo necesite. Sí, yo quería tomar ese punto que decía usted, mi pastor, que el Evangelio, yo la primera vez que lo escuché a usted decía, el Evangelio es para pasarlo bien. Obviamente que yo decía, pero ¿cómo pasarlo bien? Era como contradictorio porque también tenemos todo lo que es la cruz de Cristo. Pero de acuerdo a la palabra y en eso, analizando de ese punto de vista,
dice, los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué es lo que hay en la carne? En la carne están todas las obras de adulterio, fornicación, está la inmundicia, está la idolatría, la hechicería, la envidia, está todo aquello que hace mal al cristiano. Pero dice después, dice, y todos los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, obviamente que ahora tienen que venir los frutos del Espíritu en nuestra vida, que es todo lo contrario a las obras de la carne. Entonces, obvio, ahí me encaja lo que usted dice. Pasarlo bien. ¿Por qué? Porque cuando si estamos en el Espíritu, ¿qué tiene que haber? Lo primero, amor. Segundo lugar, dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Zabaleta, y hay algo muy importante, porque de repente vamos nosotros a la iglesia y hay personas que van lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días a la iglesia, pero andan, como siempre yo digo, con una cara de pescado, ¿ah? Andan tristes, y uno le pregunta, ¿cómo está, hermano? Más o menos. ¿Ah? Eso no es el Evangelio. El Evangelio produce gozo. El Evangelio produce alegría. ¿Por qué? Porque yo no le estoy sirviendo al pastor, ni a una iglesia, ni a una congregación determinada. Y ahí nos vamos confundiendo nosotros en el legalismo y también en lo religioso. El Evangelio, si nosotros seguimos el Evangelio de Jesucristo, los vamos a pasar bien. Vamos a tener luchas, pruebas, tenemos que pagar luz, agua y todos los gastos. Y vamos a tener enfermedades, y vamos a tener problemas, persecuciones y muchas cosas más. O que a veces los hermanos dicen, yo parece que voy a colgar la toalla, o yo no voy a seguir en el Evangelio, o te le ha pasado, porque parece me siento desanimado. Pero si el Evangelio es Cristo. Amén. Y eso creo que es importante que resaltemos hoy día, porque decirle, o si usted dice que es evangélico, es porque usted conoce el Evangelio. Y tiene que predominar el gozo, tiene que predominar la paz, la paciencia. Si hay prueba, que nos enseña la palabra, paciencia. Y si eso no está en nuestras vidas, tenemos que analizarlo. Empezando a analizar porque realmente algo malo está sucediendo y no estoy realmente haciendo lo que Dios tiene que hacer en mi vida, poder llevar realmente la palabra de Dios. Entonces por eso yo lo llevo aquí a Gálatas 5:22, donde dice que los frutos del Espíritu es amor, donde es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero quiero seguir con algo, antes que le doy el paso, hermana. Hay 8 pilares que también están en el cristianismo o en el Evangelio. Primero, la Biblia. Amén. Nosotros usamos, estimada persona que nos están escuchando, nosotros usamos la Biblia. Por eso este programa se llama A la Luz de la Palabra. Amén. Cuando está la Biblia más otro librito, ya nos estamos apartando de lo que es el Evangelio, ya no estamos apartando un poquito de las verdades. Cuando es la Biblia más otro libro, ya realmente tenga cuidado, estimada persona, ¿dónde está usted? También, otro pilar de los cristianos, el nacimiento virginal de Cristo, que cuesta hoy día, mi pastor, aceptarlo mucho dentro de muchas religiones, voy a nombrar ahora religiones, no aceptan el nacimiento virginal de Cristo, no lo pueden comprender ni entender. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos da esa claridad. La deidad de Cristo tampoco la pueden comprender hoy día, de que Jesús se transformó en hombre, después predicó su evangelio y se transforma en Dios. O que no vamos a aclarar ese tema ahora, pero también les cuesta entender la deidad de Cristo. La doctrina de la Trinidad, que también está insertada dentro del evangelio. La resurrección de Cristo corporal. Muchos dicen que Cristo resucitó y resucitó en gas y por eso tiene un cuerpo transfigurado. Pero no, la resurrección de Cristo es corporal. Otro de los pilares del cristianismo, la salvación, y lo que conversábamos anteriormente en los programas de este gran reformador alemán, Martín Lutero, la salvación por gracia y sin obra de la ley. ¿Sí? La salvación no se compra. Estimada persona, la salvación no se compra. La redención por la sangre de Cristo. Que eso es un tema, pero tremendo, que hoy día el poder de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo hoy día sigue vigente para lavar nuestros pecados, para lavar su pecado, su maldad. La sangre de Cristo está presente. Y uno de los pilares también importantes, y el último, nacer de nuevo. Creo que es parte del Evangelio. Amén. Muchos dicen,
¿Cómo nacer de nuevo? Claro. Muchos hacen esa pregunta como Nicodemo que dice, ¿volveré yo a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Venía con una filosofía del Medio Oriente. Pero nos damos cuenta que cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas y nacemos de nuevo, pero ya en el Evangelio de Cristo Jesús. Y también yo quiero tomar un poquito el tema de mi hermano Samuel cuando comentaba él de que un cristiano tiene que salir de él los frutos del Espíritu. Y también cuando un cristiano está pasando dificultades, siempre tiene que estar alegre, contento, no siempre estar con una cara amargada, no siempre renegar contra Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos cometemos ese error. Cuando estamos pasando por dificultades, decimos, oh, ¿por qué a mí? ¿O por qué estoy pasando esta dificultad? ¿Es que Dios no me ama? ¿Es que Dios no me quiere bendecir? Pero no nos damos cuenta de que detrás de esa dificultad que nosotros estamos pasando, Dios nos está probando a ver si realmente vamos a permanecer en el Evangelio, en la palabra de Dios. Así como Job, a pesar que él pasó las de 1000 y cosas, incluso hasta su esposa le decía que renegara contra Dios, sus amigos, su esposa, todo, pero Job nunca decayó su fe, nunca él renegó contra Dios. Me gusta la frase que hace Job, mi Redentor, yo sé que mi Redentor. Y fue en el momento eso sí que es tremendo. Y es un ejemplo para todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y también para las personas que no conocen de Cristo, es un ejemplo muy valioso el de Job, ese ejemplo, esa perseverancia, no la duda, sino que la perseverancia de poder creer en su Redentor. Y creo que es importante, para mí el Evangelio lo encierra todo. Y a veces nosotros, vuelvo a decir, usamos mucho esa palabra, y usted de qué soy evangélico, ¿y por qué? Porque asisto a la iglesia tanto. Evangelio es Jesús. Amén. Es grata nueva, es pasarlo bien. Y cuando nosotros estamos en eso, nos convertimos en discípulos, ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, si somos discípulos de Jesucristo, yo los voy a llevar a algo medio complicado quizás para nosotros. Él nos dice en su palabra, y nos da una regla de oro y dice, amad a vuestros enemigos. Amén. ¿Ah? Dice eso. Es más complicado. Y dice, haced el bien a los que os aborrecen. Bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y a veces nosotros entre las mismas iglesias, disculpen, nos andamos pelando. La misma iglesia decimos, ojalá que le vaya mal a esta otra, cuando nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, por la iglesia y terminar, porque saben que cuando venga el Señor Jesucristo, dice que va a venir a buscar a los que vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, pero nos va a buscar un creo determinado, una iglesia determinada, y puedo decirle yo que hay hermanos, tanto evangélicos como también hermanos católicos, porque el otro día dije, Martín Lutero nunca dejó el catolicismo, sí, exacto. pero conoció a Cristo, y dentro de sus tesis fue decir, la salvación no se compra, sino la salvación es por gracia. Amén, es un regalo. Entonces es un regalo de parte de Dios. Así es. Entonces tenemos de diferente que vamos a llegar un día al reino de los cielos. Pero aquí, a veces cuando nosotros decimos soy evangélico, y vuelvo a decir, yo siempre recuerdo de un amigo que me decía, de repente uno ve gente en la iglesia o gente en misa o gente en otros lados que entran, comulgan, oran, leen la palabra y todo, pero salen hablando del otro. Así es. No estar en el Evangelio. El Evangelio es paz. El Evangelio es amor. El Evangelio es poder amar al otro. Poder amar al otro y poder presentarle al otro que hay la parte medular del Evangelio es Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino. Y le digo a los amigos que también andan tocando las puertas de las casas y dice, les venimos a presentar, porque ahora no presentan solamente a Dios, sino dice, les venimos a presentar un evangelio. Si ese evangelio no lo presentan con Jesucristo, no sirve. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y quiero decirle que en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, evangelio,
Cristo. Amén. Y si yo estoy en el Evangelio, ¿qué soy? Discípulo de Jesucristo. Amén. No discípulo de un pastor determinado, de una iglesia determinada, sino discípulo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña muy bien, dice que primero buscar el reino de Dios, porque lo demás vendrá por añadidura. Y lo que decía mi pastor, hoy día se confunde mucho con respecto al Evangelio, este Evangelio que Jesucristo nos enseñó, y como bien leía mi pastor, de amar a vuestros enemigos, de amar a quien nos hace mal, desearle el bien a aquellos que nos desean el mal. Pero una de las cosas que hoy día la iglesia está enferma es por las añadiduras, muchas añadiduras que hoy día alguien le ha predicado mal a la iglesia, alguien le ha enseñado una doctrina mal a la iglesia, y hoy día hay muchos cristianos envanecidos de que Dios les va a bendecir por alguna y otra razón. El que enseñan el evangelio de prosperidad, claro, que no es el evangelio de Jesucristo. Exactamente. Entonces, eso es lo que, por eso decía, la iglesia hoy día está enferma por las añadiduras que se han metido dentro de la iglesia, y se ha perdido la esencia de lo que nosotros estamos hablando, de poder ayudar al necesitado, al pobre. Así es. Muchas veces vamos a la iglesia, estamos al lado del hermano, ni siquiera, al lado de mi hermano, que a lo mejor lo veo bien vestido, ni siquiera le pregunto cómo está, hermano. ¿Está bien? ¿Cómo está su salud? O no sé, ¿tiene algún problema? Un saludo, un abrazo, un cariño, un beso. Cariño. Ni eso muchas veces. ¿Por qué? Porque ha entrado lo que hablábamos al principio, la religiosidad en nuestras vidas, y no nos permite muchas veces de poder nosotros extender nuestra mano, que eso es lo que una de las cosas que enseña Jesucristo, de poder extender nuestra mano, de ayudar. No tan solo decirle al hermano que te vaya bien, sino que también nosotros ahora tenemos que ir, actuar, ayudarle en algo. Y sí, lo que te hace tu derecha, que no lo haga, que no lo sepa tu izquierda. Y hoy día muchos levantan tambores, flauta, diciendo yo hice esto, yo hice lo otro, lo cual el Evangelio no lo está enseñando a aquellas cosas, sino que todo tenemos que hacerlo en secreto. ¿Por qué? Porque si yo creo en Jesucristo, mi único Dios, el mediador, como bien leyó mi pastor, entre Dios y los hombres, es porque Dios está mirando sus obras, está mirando todo lo que usted hace en beneficio de la obra de Dios. Dios lo está viendo, y no es necesario que levante trompeta, levante a lo mejor pandero para anunciar algo, sino que Jesucristo va a recompensar en su debido tiempo, porque a Él es la gloria y a Él le tributamos honor. Así es, y como bien decía mi hermano Samuel, hay muchos hermanos que se apartan de la palabra del Señor, y ¿qué hacen? Se preocupan solo de ellos. Como también decía nuestro pastor, que se habla mucho de la prosperidad. Si bien es cierto, Dios prospera, Dios bendice, pero hay iglesias que solo se basan con traer una ofrenda y el Señor puede bendecir. Si tú das algo, el Señor te puede prosperar. ¿Y qué hacen? Se preocupan de su núcleo, se encierran y no se preocupan de la necesidad que hay afuera. Claro. Como bien decía mi hermano Samuel, de que muchas veces ni siquiera quieren saludar al hermano que llega por primera vez, o a una persona que se le presenta adelante con necesidad. No ven la necesidad, sino que simplemente ellos se encierran en una burbuja diciendo que no, nosotros somos los elegidos, nosotros somos los que somos bendecidos. Amén. Entonces Dios no quiere eso, sino quiere que nosotros como Cristo, como hijos de Dios, como conocedores del Evangelio de Cristo, nosotros también seamos sus discípulos, que entreguemos la palabra del Señor. Y qué importante, porque nosotros el Evangelio, vuelvo a decir, es grata nueva. Vuelvo a decir, es grata nueva, es algo lindo, hermoso. Y si usted dice que es evangélico, es porque tiene que llevar esta grata nueva en su corazón. Y como decía, nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo. Estamos en diferentes congregaciones, estamos trabajando para llegar al reino de Dios de diferente manera, estamos buscando la santificación, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estamos tratando de esforzarnos de una manera, pero al ser discípulos de Cristo tenemos que cumplir lo que Él nos enseña. Y en Juan 13 nos habla y dice: hijito, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros podéis ir. Nos está ofreciendo el Evangelio, pero ahora nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, aparece el amor. Entonces yo le digo aquí, si usted no tiene amor, si usted va a una iglesia y no tiene amor, de nada le sirve. Usted puede hablar en lengua, usted puede profetizar, Pablo lo dijo. Usted puede danzar, usted puede ser pastor, puede tener una autoridad, pero si usted no hay amor, usted hay rencor, hay odio, no es discípulo de Cristo y tampoco es evangélico. Sí, yo quiero comentar lo que usted dice cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio allá en Judea, en los tiempos de Jesús, contemporáneo a Jesús. Comienza él a predicar el Evangelio, mire, y comienza a impactar inmediatamente la vida de aquellas personas. Dice en Lucas capítulo 3, en el versículo 4 en adelante, como está escrito en el libro de la palabra de la profecía Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 8 dice, hacer, y aquí donde el Juan el Bautista comienza a hacer una predicación fuerte, lo que hoy día también nosotros decimos, y dice, hacer pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, está hablando de los judíos, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y la gente se conmovió y se acercó a Juan el Bautista porque la predicación que él venía haciendo venía ya inspirada por el Espíritu Santo. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y hoy día estamos en la misma situación. Muchos cristianos que están dentro de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué haremos si hay tanto trabajo? Bueno, usted sabe. Y dice, y respondió Juan el Bautista y le dijo, el que tiene 2 túnicas, y aquí estamos hablando otra vez del servicio social, de ir en ayuda de nuestros hermanos, de aquel necesitado, y no tan solo de nuestros hermanos, hay gente que no es cristiana y necesita también de esa ayuda material. Y aquí es algo bien importante, y me lo enseñó mi abuelo y mi padre, y la palabra de Dios también. A veces cuando va un hermano que tiene una situación económica, que está pasando por un proceso, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro hermano, tenemos que llegar a ser más que hermano, amigo, porque en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces cuando nos dice, ¿sabes que estoy pasando esto? Y nosotros decimos, sí, yo también la pasé, y Dios lo bendiga, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a prosperar. No, tenemos que tratarlo primero de ver cómo solucionamos ese tema de nuestro hermano. ¿Ah? Y no solo decirle que Dios lo bendiga, sino meterse en la manera de decir, hermano, tratemos de solucionar y después vamos a orar para ayudarlo. Así es. Porque muchas personas se van de la iglesia porque ya sea el pastor o los hermanos le dicen, no, si Dios lo va a ayudar a pasar la prueba, pero ¿por qué no nos preocupamos? Porque Dios nos tiene a nosotros para ayudar a nuestros hermanos aquí a estar en el momento. ¿Y por qué? Porque el amor, el ser discípulo, va en la palabra amor, agape, que significa algo tan especial que es preocuparnos por el hermano en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Sigo, y dice que, bueno, como yo decía, y respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, es decir, saque de su comida y vaya. También dice que vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Estaban sorprendidos. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaban a los soldados, es decir, mucha gente se acercó cuando Juan el Bautista estaba predicando el mensaje, y este mensaje que impactó en las vidas de aquellas personas, y estos soldados vinieron a él y él les dice, ¿y nosotros qué haremos? Dicen los soldados. Y le dijo Juan el Bautista, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestado con vuestro salario. Que hoy día, ay Señor, y toca 3 puntos ahí, pero esa parte, si los pudiéramos predicar y pudiéramos hablar de ello, hermana Ingrid, 3 puntos, pero que son cototos. Así como anteriormente el pastor nos comentaba que muchas veces nosotros no podemos decirle a un hermano que venga con dificultad o se nos presente con dificultad, solo decirle que el Señor te bendiga, el Señor te va a ayudar a salir de tu problema, sino que Dios ahí también nos prueba a nosotros como hijos de Dios. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a ayudarle, si vamos a estar con Él, si vamos a visitarlo, si vamos a orar por Él. Ahí nosotros
estamos siendo probados, pero a la vez, a través de eso, tenemos que demostrar la oportunidad de demostrar el amor que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos nosotros el poder del Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ah? El apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso digo yo, el Evangelio es para pasarlo bien, para disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros a veces decimos, estoy en el Evangelio porque Dios cambió mi vida. ¿Ah? Sí. Dios me transformó. Y dice que Dios, no se acuerda de lo pasado, dice que Dios lo cambia, lo transforma. Nosotros estamos viendo todos los días cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas y cómo Dios ha ido transformando a los chicos. La casa acogida, sí. Vamos viendo ahí que personas drogadictas en calle, situación calle, hoy día un profesionales trabajando y vamos viendo el amor de Dios. Pero Dios nos cambia. Entonces alguien, yo siempre digo, alguien dice, Dios me transformó por medio del Evangelio. ¿Ah? Yo antes era muy buena para andar cagüineando, pero ahora soy peladora. Eso no es transformación. ¿Ah? No es cambio de vida. ¿Ah? Yo antes era bueno para pelear en el mundo y ahora armo pleitos. Cambié el entorno. Cambié el entorno. Entonces, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿qué significa? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio, vuelvo a decir, no es una congregación. Yo quiero dejar claro eso. Exacto. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio no es un logo. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio no es determinada iglesia. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y quién trae salvación a nosotros? Jesucristo. Jesucristo, el que trajo la salvación a nosotros. Entonces, el término salvación significa liberación. Significa pasar a un tema de seguridad, de tener una protección al daño que nos estaba llevando el diablo. Y la salvación es por gracia, por misericordia, por bondad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que queremos en este programa decir, si yo soy evangélico, es porque llevo el Evangelio. Si llevo el Evangelio, llevo amor. Y si no llevo amor, no sé por qué estoy en el Evangelio. Amén. Dice el Evangelio, buena noticia del reino, es el mensaje que actualmente Jesús nos exhorta que nosotros creamos, ya que Él es el único ser que a través del cual podemos recibir la salvación. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos tener en cuenta su instrucción de arrepentimiento y creer en el Evangelio. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dijo Juan el Bautista. Y en Marcos capítulo 16 también está hablando, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre. Está hablando de Jesús. Echarán fuera demonios, hablando en lengua, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, ahí está hablando Jesús de lo que van a creer, los que reciben el Espíritu Santo sobre su vida, cómo Dios va a hacer ese tremendo milagro dentro de nuestras vidas. Pero hoy día hay muchos cristianos que hoy día se regocijan de que Dios lo usa para sanar enfermos, que Dios lo usa para echar demonios afuera, pero Jesús fue claro también en Lucas capítulo 1 cuando le dio poder y autoridad para echar a los apóstoles para echar fuera a los demonios, sanar enfermedades, y en el versículo 17 le contaron a Jesús, y voy a parafrasear, le dijeron, Jesús, fuimos allá y los demonios en tu nombre ninguno se quedaba, todos se iban, no se sujetaban. Pero aquí viene la palabra de Jesús, y esa es la que hoy día yo también me dirijo a muchos cristianos, hermanos, que Jesús le dijo, no regocijéis, no estéis contentos. De que los espíritus se sujetan o que se van, dice, sino regocijaos en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Oye, qué importante eso. Cuando yo estaba en la tarde y ayer estudiando, dije, importante esto, estimado hermano, amigo que nos escucha a través del canal, que qué maravilloso, no tan solo lo que es hermoso lo que Dios puede hacer, sí, van a haber vidas que van a ser restauradas, van a haber vidas que Dios nos va a usar para que sean sanadas de alguna enfermedad, pero más importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Usted, mi pastor, tiene una experiencia.
Me acordé de los abuelos cuando el Señor por primera vez vino, lo visitó y usted fue y le contó. ¿Se acuerda? Ah, sí, porque como joven, me acuerdo a la edad de 12 años, Dios salió a mi encuentro en los lagos, un día de lluvia. Y uno dice un gozo, siente una emoción y tiene un encuentro con Cristo. Y me acerco a mi abuelo muy contento, yo pensé que él me iba a poner, me iba a tomar en brazos a y felicitarlo. a felicitarle. Y le digo, abuelito, Cristo me salvó. Y él me dice, pide la confirmación. Sí, pues, pide la confirmación de tu salvación, guacho. Asegure que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nada más, y yo como que, porque yo pensé que él se iba a poner a saltar conmigo. Y ahora con el tiempo uno va viendo que es importante es asegurar. Como dice usted, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y volvemos a decir, lo que hemos estado repitiendo y lo que queremos encerrar, más de hablar en diferentes tipos de evangelio. Hoy día algunos dicen, nosotros hemos creado nuestro propio evangelio. Dame un evangelio nuevo también, claro, que no vamos a tomar la cita. Traemos un evangelio nuevo. El evangelio de nosotros es de prosperidad, un evangelio de bendiciones, de un evangelio de poder proclamar y de todo. El evangelio es uno solo, el evangelio es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Y cuando nosotros nos salimos de ese evangelio, y el evangelio, vuelvo a decir, es amar a Cristo, amar a los que nos persiguen, ofenden, que cuesta mucho. Así es. Si es parte de eso, y el evangelio es poder decir, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio me ha producido bien, me ha producido un cambio de vida, y me produce alegría, contentamiento. Yo no puedo entender a una persona que esté en el evangelio y que viva amargado. Exacto. Porque el evangelio produce gozo. Exacto, lo que leíamos anteriormente. Porque el evangelio es gozo, es contentamiento. Yo siempre digo, a nosotros nos dicen, los evangélicos son aburridos, los evangélicos no hacen. No, el evangélico, el verdadero evangélico, el que sigue a Jesucristo como su Salvador, lo pasa bien. Lo disfruta, es sano, es bueno para alegrar al otro, trata de hacer las cosas en el Señor. Y vuelvo a decir, eso no estamos exentos de pruebas, de dificultad, porque algunos dicen el Evangelio es llevar la cruz, sí, llevar la cruz de Cristo. Pero dice la palabra del Señor, echa sobre mí tu carga. Entonces yo no tengo que llevar carga. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el Evangelio, me va a ayudar a llevarla. Venir a mí todos los cansados y trabajados, porque yo haré descansar. Hoy día vamos a la iglesia. Y como usted bien dijo, no dejamos la carga a los pies de Cristo o en los brazos de Jesucristo. No dejamos nuestra carga. Vamos con nuestra mochila, nos volvemos con nuestra mochila. Seguimos con la mochila durante todo el día y vivimos muchas veces tristes, amargados. No somos capaces de reconocer las bendiciones de Dios o las bendiciones que están a nuestro alrededor. Como Dios muchas veces a usted mismo le ha bendecido de alguna manera extraordinaria. Pero como muchas veces esa mochila, esa carga va en nosotros y no dejamos que realmente se manifieste el amor, la paz, la tranquilidad. Gracias, Señor, porque me has bendecido, me tienen, no sé, con alimento y vestuario. Es una bendición que Dios nos ha dado, porque Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no te va a dar? Entonces, ¿en qué hemos creído en este último tiempo? ¿Cuántas doctrinas en este último tiempo se han levantado? ¿Para qué? Sigilosamente, para poder renegar contra la fe de Jesucristo y contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para renegar que realmente estamos gozosos, estamos alegres. Y eso se llama apostasía. Claro. Renegar lo que nosotros hemos conocido de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Así, y nosotros somos responsables también de poder mantener ese gozo en nuestra vida, esa paz, esa alegría como cristianos, como hijos del Señor. Y si nosotros mantenemos ese gozo, podemos también transmitir esa alegría a los demás, aquellos que no conocen de Cristo. Porque si nosotros en nuestra vida vamos a demostrar amargura, como usted decía, el no perdonar, el no tener amor, la gente va a decir, ¿para qué me voy a acercar al Señor? Para ser igual que esa persona, mejor prefiero estar así solita, estoy bien. Así que es una responsabilidad de nosotros. La plenitud del Evangelio, el apóstol Pablo la demuestra cuando él está a punto de estar engrillado y todo, y le habla y les manda cartas a los corintios y le dice, gozaos en el Señor siempre, y otra vez os digo
¿qué cosa ahí? Yo lo traduzco esto y digo, pásenlo bien en el Evangelio, y otra vez os digo, pásenlo bien, gócense en el Señor, disfruten que Jesucristo vino por nosotros, Él vino a morir por nosotros. Pero Él no quedó muerto. Él al tercer día resucitó. Alégrense uno que... de los pilares cristianos, la resurrección corporal de alégrense que Él resucitó. Alégrense de que Él ascendió a la diestra de Dios Padre. Alégrense de que Él está intercediendo por nosotros. Alégrense, gócense, disfruten, porque Él los viene a buscar. Porque así dice, vendré a buscarlo. Es promesa de Jesucristo. Alégrense de poder disfrutar. Hay una canción que se dejó de cantar después de que un canal de televisión ahí empezó a molestar a los evangelios, pero era un himno antiguo, que el gozo en el alma. Yo siento gozo en el alma, gozo en mi ser, porque es un río que fluye. Es el evangelio. Claro. Entonces, vuelvo a decir, si usted anda poniendo mal a un hermano, anda poniendo mal a otro, usted está hablando de esto, usted cree que solamente no está en el Evangelio. Usted está dentro de una religión. Y eso es lo que queremos dejar claro ahora, Samuelito. Sí, yo para ir cerrando ya este programa, que se nos ha ido pasando el tiempo, quiero terminar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabemos que viene primero de un estrato social alto. ¿Cierto? Pero él dice que todo lo dejó y todo lo miró como inmundicia por la causa de Cristo. Dice en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. El apóstol lo dice. Es lo que hoy día nosotros, estimados hermanos, amigos, tenemos que aprender a contentarnos con cualquiera que sea nuestra situación, con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así que estar en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como Él me fortalece, me va a producir lo que produce el Evangelio. Buenas nuevas. Evangelio, buenas nuevas de salvación. Grata nueva de salvación. Alegría de ser discípulo, vuelvo a decir, de Cristo. Entonces, cuando usted vea a un hermano evangélico que asiste a una iglesia, no importa la que asiste, todo, alégrese. Alégrese de usted entregar grata nueva, de entregar el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio es amor. Porque si usted no tiene amor, la verdad no está en el evangelio de Jesucristo. Así que deseamos de todo corazón, hermana Ingrid. Amén. Estamos muy contentos de haber compartido esta palabra maravillosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo ha pasado muy rápido, pero yo sé que van a venir otros programas más en el cual vamos a poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Samuelito. Agradecerle de que hoy día estuvo con nosotros, y bueno, y también va a ver este programa, de que este programa sea de mucha bendición en su vida y de que pueda encontrar ese camino que es a Jesucristo, no la religión, por favor, no la religión. Todos aquellos sistemas religiosos, sociales que lo llevan a usted a lo mejor a tener una buena vida, no lo va a conducir a Cristo. Mire a Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios le bendiga grandemente. Y queremos también decir que detrás de la cámara, Guillermo, David, detrás del equipo ahí dirigiendo, don Mariano, queremos que a todos hemos formado un equipo para poder llevarle a usted a la luz de la palabra, que usted pueda también sentirse representada y al mismo tiempo escudriñe la Biblia. Lea la Escritura, siga analizando este tema, porque es palabra de Dios. Que Dios les bendiga.